En las historias, yo dije, mañana nos vemos miércoles 7 de la noche. Yo les decía, mañana nos vemos miércoles 7 de la noche. Pero luego en la historia, yo puse y posteé 11 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Quería como dejarlo así anotado a ver si alguien me preguntaba, pero no, veo que no escribieron, no preguntaban, pero no hay problema. Esto sirve para una enseñanza. Y yo lo hice como, lo voy a dejar así, me gusta, lo voy a dejar así. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo, rezando, estamos pidiendo o estamos solicitando algo, nosotros le decimos al universo, ay, sí, yo quiero irme de paseo para cualquier parte de cualquier país. Digamos, para Perú. Pero resulta que al otro día dices, ay, no, ya no quiero ir a Perú, quiero ir a Bali, quiero ir a Bali, entonces no, me gusta más Bali, pero al otro día vuelves y cambias y dices, no, me voy para otro lado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, ¿qué pasa con el universo? El universo se confunde. Lo mismo que los que vieron la historia se confundieron. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Es a las 7 de la noche el miércoles o es a las 11:11 de la mañana? Entonces, eso para que lo tengas en cuenta, que al universo hay que tener una total claridad de qué es lo que quieres. No es, no, que me llegue como sea. No, yo quiero plata, pero que llegue como caiga, como sea, como lo... No, yo tengo que ser tan explícita, tan completamente explícita para que todo se dé en perfectas condiciones. En perfectas condiciones no, que te llegue todo como debe ser. El universo sabe cómo hacerlo, pero tú debes ser explícita, por eso se da tanto mapa de sueños, por eso hay tanto mapa de propósito, por eso hay tanto ahorita que se empieza 2022 y planes y objetivos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Ahora, nos vamos con el tema principal. Vayan haciendo sus preguntas, vayan escribiendo lo que la inquietud que tengan sobre registros acásicos, que ese es el tema de hoy, qué son, para qué sirven, cuáles son sus beneficios. Y aquí tengo algunos apuntes de lo que es, digamos, los registros acásicos y esta palabra que uno dice, acásicos, ¿y eso qué es? O sea, ¿cómo? No entiendo. Pues resulta que los registros acásicos es una energía muy antigua, pero no se estaba dando a conocer acá a la humanidad porque la humanidad no estaba preparada para recibir lecturas de registros acásicos. Ahora hay personas y ahora se está abriendo esta nueva información, pero sigue siendo, digamos, un tema tabú para las personas porque dicen, ¿eso qué es? ¿Eso es con los ángeles? ¿Eso cómo funciona? O sea, y claro, lo desconocido produce como miedo. Ay, no, yo que voy a ir a eso debe ser algo como, no sé, o sea, ya empiezan como a pensar que es algo como el diablo, como una energía oscura. Otras personas piensan, ay, no, es que a mí me da miedo porque yo soy súper católica, yo soy súper religiosa y a mí como que me da miedo hacer eso. Entonces, aquí se van aclarando algunas dudas de lo que para ustedes creen que son los registros acásicos y resulta que la akasha es una sustancia primaria, es una energía con una vibración demasiado ligera, fluida, suave. ¿Y qué pasa con esos registros? ¿Qué pasa con ese nombre tal de registros acásicos? Esa energía suave y sutil, digamos que es como un registro, que hay un libro donde se escribe y los que no creen en otras vidas, pues es la invitación para que abran sus mentes y escuchen un poco más de la información que hay aquí. Y entonces allí está el registro de la vida y la muerte, como lo dicen en la Iglesia Católica, está el registro de la vida y la muerte. Y resulta que ahí está toda la información, las lecciones de vida, nuestros aprendizajes, nuestros grupos de almas, todo, absolutamente todo. Por eso siempre que se muestran y si han visto las historias, ven los libros, ven un libro
Y dice, pero ¿qué tiene que ver ahí los libros? Ahí está todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer o no hacemos o hay pendiente. Entonces es una información súper valiosa porque es como decir, bueno, a mí qué me ha pasado, qué es lo que tengo que aprender y muchas veces en una lectura, y ahora está pasando muchísimo, en las lecturas es que te dicen, en tu vida pasada pasó esto, te sucedió aquello, esto y lo otro, y entonces ha sido maravilloso porque las personas comienzan, hay unas personas que ya han hecho un recorrido, no solo con registros acásicos, sino en procesos de crecimiento personal, entonces ya han hecho ese recorrido y se han dado cuenta de muchas situaciones y empiezan como a encajar, como un rompecabezas y han estado en cursos, actividades de conciencia, despertar de conciencia, o han ido a otro tipo de lectura y dicen, ay, sí, yo me acuerdo que una vez me hicieron, digamos, una lectura de ángeles y apareció que yo en otra vida o era con mi hermano o con mi padre o tenía un problema. Bueno, entonces es muy bueno cuando las personas también ya tienen un camino recorrido. Y entonces la casa está organizado de esta forma que permite a nosotros como seres humanos interactuar con ese recurso espiritual y pues se obtiene orientación, se comprende dentro del tiempo y el espacio de aquí terrestres y que nos resulte accesible y que podamos comprender. Por favor, vayan escribiendo sus preguntas. Y esto se da con los nombres que tenemos en el registro de nacimiento. Se da ahí con esos nombres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se abren estos registros que están hermosos, siempre se dice el nombre de la persona de acuerdo a cómo nació en esta vida, porque cada nombre tiene una energía vibratoria diferente. Entonces, cuando se abren estos registros, se utiliza ese nombre para que asimismo se dé el acceso a ingresar, a hacer esa lectura de registros. Miren, a veces me pasa, y esto, a veces hay lecturas de registros que cuando la persona llega a hacer el registro o antes, yo le tengo que decir, no puedo, no voy a abrir tus registros porque tus registros no me los permiten abrir. Y hay veces que hay personas, bueno, me ha pasado poco, pero resulta que cuando después comienzo a revisar la información, son personas que llegan, que han consumido alcohol, que han consumido drogas, y es una de las razones por las cuales muchas veces no se abren, no permiten que se abran los registros. Entonces, los registros acásicos está comparada como con el Internet cósmico. Ahí, yo siempre he puesto, hay un video donde digo que, y es que así me pasó, una vez tuve como una visión de una gran biblioteca gigante y veía manuscritos, algo así como algo de película hollywoodense, manuscritos que salían así como en pergamino, en piedra, y manuscritos que salían como así, como ahorita en el mundo actual que todo es 3D y virtual. Entonces yo miré esa biblioteca y fue un sueño y decía, wow, esto es gigante. Y los libros iban saliendo. Entonces es muy, muy lindo hacer estas lecturas y también hay algo muy importante. Cuando se hacen estas lecturas de registros acásicos, uno se hace a un lado, uno se hace a un lado total y completamente. Ustedes no se imaginan lo que a mí muchas veces me ha costado y me cuesta porque yo hablo mucho y a veces soy muy metida. Entonces, tiene que hacerse uno tan completamente a un lado, hemos dicho, cero. Tiene uno que pintar un bosque y multiplicarse por cero. ¿Por qué? Porque resulta que ellos dan una orientación tan directa, tan perfecta, que muchas veces yo digo, pero al principio cuando hacía los registros decía, ay, pero si le digo eso, ay, pero eso es como muy fuerte. Y había como, bueno, entonces y lo dejé ya a un lado y dije, bueno, listo, voy a decir lo que yo estoy escribiendo. Hay veces que no puedo como codificar bien los mensajes porque son palabras que no encuentro en el léxico y trato de organizarlas así. Y eso pasa. Entonces es muy bonito porque en los registros nadie se pone del lado de nadie, sino que simplemente se siente la energía y se hace la lectura.
hay algo también muy bonito y es que los registros no son ni de una organización, ni de una institución humana, ni pertenecen a ninguna escuela de sabiduría metafísica. Está a disposición de todos. Eso también es muy importante que lo tengas en cuenta. Y en estos tiempos que ha cambiado tanto la conciencia, que la conciencia ha ido creciendo, evolucionando y madurando, y entonces las personas están pasando, y ténganlo muy en cuenta esto, de una era de dependencia de un progenitor espiritual a una era de independencia y de responsabilidad espiritual. A mí me encanta esta frase, responsabilidad espiritual. O sea, es fantástico saber que vamos, cómo va cambiando, digamos, la era de Piscis era más como el progenitor, el gurú, el maestro, el mentor que estaba ahí, y ahora vamos siendo más independientes y vamos más entrando a nuestro mundo interior y vamos más conectando con nuestra alma y con nuestros guías y con Dios, ¿verdad? Pero para eso, pues también se requiere un proceso espiritual y un trabajo interior. Entonces, llega el momento en que las personas comienzan a elegir sus propios recursos, incluidos los registros, y recorren sus propios senderos espirituales. Ay, eso lo escucho y me fascina porque cada persona ya va tomando como esa decisión de hacer ese camino espiritual de acuerdo a lo que sienta. Y esos momentos de inmadurez espiritual se están acabando, y más y más y más. Yo a veces pienso que Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿verdad? Y todo a veces pienso que todo lo que nos está pasando como humanidad, todo lo que pasó el año anterior, incluso lo digo mucho, el año anterior era cantidad de gente que buscaba cursos, meditaciones, coach espirituales, y por la palabra que se llama miedo. Pero el miedo los impulsó a buscar un camino espiritual. El miedo los impulsó, digamos, a buscar una iglesia y a rezar, a orar y conectar con Dios, con su ser superior. Y eso a mí, yo dije, gracias Dios, porque hay algo muy importante cuando uno va haciendo este proceso, y es que uno en cada cosa negativa, en cada situación que le pasa, uno ve lo positivo, uno encuentra sí o sí lo positivo de cada situación. Entonces, yo miraba lo positivo y decía, oh, wow, mire cómo las personas están buscando procesos de crecimiento espiritual. Yo trabajo con una escuela de criptomonedas, imagínense, una escuela de criptomonedas, y en esa escuela se dictan 2 veces al año cursos de crecimiento espiritual. El año pasado tuvimos un auge en el curso y muchísimas personas compraron el curso. Y resulta que este año que se planificó otro curso era la mitad o menos, no, sí, por ahí menos de la mitad, un tercio de las personas que tomaron el curso. Y yo miraba este fenómeno y decía, oh sí, algo está sucediendo. Entonces es muy importante que acudas a hacer procesos de crecimiento personal, no solo porque está sucediendo algo afuera y porque estoy tocando fondo o por una crisis, que muchas personas lo buscan así, pero no esperes a que llegue una crisis para buscar procesos de crecimiento personal. Entonces, es muy importante porque ya las personas no se están victimizando, se están haciendo muchas personas conscientes de que son responsables de su proceso de crecimiento personal, de que son responsables de las creaciones que hacen. Muchas veces se hacen creaciones a un nivel inconsciente, a un nivel subconsciente, que ni siquiera tienes idea. A un nivel inconsciente, muchas veces hay creaciones que vienen arraigadas en el código genético o de otras vidas, y esa información está guardada en una parte de la mente, que es la mente inconsciente, lo mismo que están guardados los dones, talentos y virtudes. Y hay otra parte que está en el subconsciente, que viene ya desde la concepción hasta este momento de nuestras vidas. Son programas, como siempre les he dicho, programas limitantes negativos. Entonces, bueno, entonces hay preguntas que permiten recibir en los registros muchísima información, y otras generan demasiada información o no ofrecen el tipo de información que se están buscando.
En los registros acásicos se da el poder a las personas para ayudarlas a examinar una situación y a ver qué es cierto y decidir por sí mismas. En una lectura de registros acásicos, miren, yo he notado dentro de la experiencia que he tenido, y es que como digamos que quién es el que habla ahí, quién es el que me dicta, quién es el que me habla para yo escribir. Cada uno tenemos unos guías especiales, tenemos unos maestros, tenemos unos profesores y amados. Digamos que los maestros es como el decano de la universidad, el que vigila a ese grupo de almas, el que está pendiente de ayudarlas para sus lecciones como almas, como grupos de almas, y como grupos de almas vinimos también a aprender lecciones, por ejemplo, los grupos familiares venimos a aprender lecciones. Entonces están esos maestros. Los profesores, ahí es fascinante. Los profesores son como esos guías personales que tú tienes de que te van mostrando lección por lección. O sea, si tú estás en grado primaria, en primero, aprendiendo a leer y escribir, no sé para otros países cómo será, aprendiendo a leer y escribir, tienes un profesor que te va guiando y te va mostrando las lecciones a través de señales, mensajes, mensajeros, y te van mostrando, es por decir, como se dice en el mundo espiritual, las personas que están en 3D, que tienen un nivel de conciencia bajo. Para ellos hay unos profesores que los van a ir guiando y si es el momento de ir subiendo, digamos, de escalón. Y todo depende de lo que la persona viene a vivir acá. Todo depende de la lección que viene a vivir acá. Entonces, las lecturas son muy singulares. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo sea ese nivel de conciencia o como sea esa personalidad, los guías y los registros acásicos, los señores de los registros acásicos permiten cierta información dar, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu nivel vibratorio, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Entonces, eso también es muy importante. Hay personas que llegan, a veces me ha pasado, que hay personas que llegan y ¿de dónde vengo yo? De Marte, de Júpiter, yo soy reptiliana, yo soy esto, y nunca responden. O sea, siempre las lecturas de los registros acásicos se enfocan en el aquí y en el ahora, en este momento presente, en qué es lo más importante que tienes que saber de este momento y de tu lección y de tu experiencia de vida. Ahora, los señores de los registros son un grupo de luz que trabajan a nivel universal, en lugar de hacerlo a nivel de almas individuales, los señores de los registros. Entonces, son seres de luz no físicos que están implicados en todos los niveles de conciencia y generan esa cualidad superior de luz en todos los rincones. Entonces, eso es muy importante también que lo tengas en cuenta. Ellos son los responsables de mantener, como ustedes vieron la película, si los que vieron Stranger, el Doctor Stranger, bueno, resulta que en la película, los que la vieron, y si no se la súper recomiendo, habían unos señores que cuidaban ciertos lugares. Algo así son los señores, son los que cuidan esa gran biblioteca gigante para que para cuidar todo ese libro de las almas y de los seres y de todos los mundos y todo lo que pasa, y ahí está toda la información de todo el universo. Es algo, wow, grandísimo. Entonces ellos cuidan quién puede ver, quién no puede acceder, quién no puede acceder a los registros y qué información se va a revelar en una lectura. Por eso cuando ustedes, cuando las personas llegan a hacer lecturas, ellos llegan con unas preguntas. Entonces ellos llegan con sus preguntas, todos contentos, y muchas veces en una sola pregunta le responden 2 y 3 preguntas. Es algo mágico, es algo súper lindo. Entonces, en la casa es todo lo que está, todo lo que existe, todo. Ahora, a mí me preguntan, ay, entonces ellos son los mismos ángeles. Por aquí tengo una lectora de ángeles. Entonces son los mismos ángeles. Bueno, son similares a los maestros acásicos, pero ambos grupos, digamos, trabajan directamente con las personas a título individual.
Y hay una diferencia entre los dos y es que en los maestros acásicos, los guías, ellos no tienen nombres, no se dan nombres ni tienen una identidad así como que yo me presento y soy este, no. Mientras que en los ángeles tienen identidades, ellos tienen personalidades y tienen, digamos, dones o poderes específicos. Por eso es que cada ángel dice, ay, es el ángel de tal cosa, es el ángel de esto y tiene esto y ayuda en esto, ¿sí? O sea, exactamente, no sé los ángeles exactamente cómo se clasifican esas cualidades y esas personalidades, pero las personas, digamos que pueden invocar un ángel concreto, por ejemplo, como Miguel, Rafael Oriel, para pedirle a ese ángel que utilice sus poderes exclusivos. Entonces, para que les ayude en una necesidad específica. En tanto que, y cualquier persona puede pedir a los ángeles en cualquier momento. Entonces, hay personas que tienen esa clarividencia, que pueden acceder al reino angélico y se podría llamar conversaciones en dos sentidos con los ángeles. Los santos funcionan de un modo parecido a los profesores porque los santos tienen como ese don especial o te ayudan en un momento particular también. Entonces, ahí hay una clara diferencia. Mientras que tú buscas los ángeles con nombres, con identidades, con personalidades, resulta que aquí tú haces a una lectura muy especial. A veces están los profesores y también están los amados. También en el mundo acásico están seres familiares que ya partieron de este plano y que muchas veces te mandan, aquí en Colombia decimos, hay un programa que dice la patadita de la buena suerte. Entonces, muchos seres familiares que ya partieron a la luz, desde allá les están ayudando, nos están ayudando como grupos de alma a aprender diferentes lecciones de vida, diferentes lecciones como grupo de alma y desde allá están ayudando. Me pasó algo muy particular en estos días y era que yo estaba haciendo la lectura y cuando yo estaba haciendo la lectura, yo sentía un ser, una energía, pero era una energía que no se acercaba, pero que estaba ahí, pero yo decía, pero ¿por qué raro? No me habla, no me dice nada. Y resulta que se siguió haciendo la lectura y el padre de esa persona no estaba en la luz, estaba anclado como entre, como decimos aquí, las almas en pena, que no estaba ni acá ni allá. Y entonces la persona decía, pero es que yo me siento tan culpable de su muerte y mi hermana también y mi mamá también, que si hubiéramos estado allí, entonces no se hubiera sentado, no le hubiese pasado nada. Entonces, cuando esta persona me habla de eso, le digo, oh, ay, wow, ya entendí. Entonces, la situación era que no podía acercarse porque no estaba en la luz, no estaba vibrando en un estado de alta vibración, pero se hizo sentir. O sea, que la culpa de que tenía la familia y él decía, yo creí que eso ya lo había superado. Y le dije, no. Entonces ahí en la lectura decía, hay algo en tu infancia que te marcó profundamente porque eras muy feliz, y entonces no me había dicho nada cuando yo empiezo a sentir esa energía y es que lo que pasa es que la culpa que ellos tienen la está proyectando el padre porque el padre está pidiendo que lo ayuden a partir a la luz, está pidiendo perdón porque hay muchos seres que se quedan anclados acá por culpas. Esa es una de las cosas por las cuales se quedan anclados, por culpas, por apegos, por esas situaciones, porque se accidentaron de forma muy traumática y bueno. Entonces, ahí se llega a ese proceso de sanación porque los registros es un momento de sanación muy hermoso y yo quedamos profundamente agradecidos porque hay verdades que se revelan en los registros que no son muy fáciles de digerir porque se necesita mucha valentía también porque a veces hay cosas que no nos gusta mucho pero que no las dicen. Entonces,
también ellos son la energía es muy delicada, la energía es muy sutil de las lecturas. Hay lecturas que a mí me hacen llorar, que se me nota cualquier garganta y me hacen llorar de lo sutil y la energía que se siente. Hay lecturas que son más como hacia ese tipo de personalidades, o por ejemplo hay lecturas donde tú haces una pregunta y las personas te responden con otra, los señores de los registros responden con otra pregunta, tus guías, como para hacerte ver muchas cosas, porque hay preguntas que se hacen desde un plano muy mental, entonces a veces ellos ayudan a desestructurar mucho la mente. Entonces el proceso de los registros, no solo en la lectura, sino por varios días está su energía ahí, y muchas veces después de una lectura siempre les pido que tengan una libreta, que escriban sus sueños, que llegarán situaciones que les comprueben que esa lectura, cosas de esa lectura, situaciones de esa lectura se está dando. Entonces, así como hay lecturas para las personas, en los registros acásicos se pueden abrir lecturas para mascotas, para una vivienda, se pueden abrir lecturas para una empresa, para un paciente, para aprender, para crear. Muchas veces cuando yo estoy creando y estoy trabajando, siempre abro mis propios registros para permitir canalizar más fácil y que llegue toda la información. Miren, algo muy claro que yo les quiero decir es que nadie inventa nada, nadie crea nada. Todo está allí, todo está en el ambiente, solo que a determinadas personas les llega cierta información para que la den a conocer. ¿Por qué? Pues será porque ya están preparados para dar esa información o porque vienen a vivir cierta experiencia. Entonces, es muy importante también en la lectura de registros acásicos. Hay registros acásicos para sanar patrones ancestrales, hay registros acásicos para sanar vidas pasadas, hay registros acásicos para sanar bloqueos energéticos, hay registros acásicos para sanar alguna situación de enfermedad. Entonces, es gigante esta experiencia de los registros acásicos. Una vez hicimos una lectura, hice una lectura para una persona para mirar toda esta parte de sus antepasados, de sus ancestros. Duramos 2 días haciendo la lectura, porque se hace un día, se abre el registro, se cierra, vuelve y se abre y vuelve y se cierra, con un protocolo especial. Y al otro día, toda la mañana se abrieron registros y fue maravilloso el proceso y la persona empezó a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar mucho más rápido. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, escríbanla. Es importante que la escriban si tienen alguna inquietud para que así mismo yo se las vaya resolviendo. Eso es lo que pasa. En resumen, en una lectura de registros acásicos también ayuda a desbloquear muchos patrones que se tienen, muchas programaciones, a darte cuenta en este momento esa lección de vida por qué se está dando, qué pueden hacer. Ellos dan a veces recomendaciones, dan guías de cómo puedes hacer las cosas de una forma diferente. Y bueno, alinearte con lo que requieres en este momento. Entonces, eso es como a grosso modo, muy resumidamente, lo que es una lectura de registros acásicos. ¿Qué beneficios trae? Pues muchísimos. Ahí se los he ido diciendo. Sanación en ese nivel o en ese bloqueo. También tienes orientación y guía para saber por qué está pasando, qué está sucediendo en esa lección. Y hay algo muy importante también, en una lectura de registros, para que lo tengan en cuenta, no se pregunta por nadie. ¿Por qué? Porque ese alguien no ha dado autorización para abrir sus registros. Entonces, en una lectura de registros solo puedes hacer una preguntas acerca de ti, de acuerdo, digamos, a una relación de pareja, por qué estoy viviendo esta vida con esta persona, cuál es la lección que tengo que aprender, qué es lo que debo entender. Entonces, al comienzo siempre, ¿cómo canalizo? Otra pregunta que me llega, ¿cómo canalizo? La persona hace la pregunta
y en el momento de responder, y pasa, a veces están haciendo, en el instante que están haciendo la pregunta, en ese mismo instante están respondiendo. ¿Por qué? Ellos no necesitan que tú escribas unas preguntas, las preguntas que tú escribes son para ti, para que tú organices a nivel de qué vas a preguntar primero. ¿Y qué pasa en esas lecturas? Que a veces en el mismo instante están respondiendo, o a veces antes responden. Y ¿qué pasa? Cuando ellos están respondiendo, yo escribo la pregunta y yo tengo canalización por lectura, por escritura automática. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo a escribir como una secretaria, escribo, respondo, les digo la respuesta y ya al final de todo, yo meto la cucharada, yo opino pidiéndoles permiso para opinar, muy subjetiva, porque miren, hay algo que deben tener muy claro. Nadie conoce el proceso de sus vidas como Dios lo conoce, como su alma lo conoce. Cualquier otra persona que venga a opinar sobre sus vidas va a ser subjetiva, va a de pronto orientarlos de acuerdo a la experiencia, pero bueno, puede estar sesgada, ¿sí? Entonces también es muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces al final yo hago como la lectura de la energía, del momento, de los registros, de lo que sentí, de lo que me puedan estar mostrando ellos, y ahí se cierra la lectura de registros. Una lectura de registros dura aproximadamente hora y media, a veces dos. A ver, yo pensé que las respuestas le llegaban a uno directamente. ¿No? Dice, yo pensé que las respuestas le llegaban a uno directamente, es decir, en un pensamiento. No, sí, o sea, miren lo que les hablaba antes. No existe nada que yo creo, yo me inventé. Muchas veces mucha información llega desde el alma, lo profundo del ser, o tus guías te van mostrando, pero en una lectura de registros acásicos, yo hago la canalización y las respuestas pues me las dan a mí, obvio, me las dan a mí y yo las escribo y se las doy a ustedes. Digamos que los señores de los registros son el canal por medio del cual entregan una lectura y yo soy el canal por medio del cual recibo una lectura de esas, ¿ya? Algo así es. Entonces, ayuda mucho a la sanación, a desbloquearse energéticamente, a desbloquear en cuanto a economía, en cuanto a finanzas, porque también se pueden dar cuenta la razón por la cual están viviendo ese proceso. Y resulta que en otra lectura había una persona que ya tenía una dificultad ya de escasez, ya era algo más de tratamiento y de trastorno, y estaba obsesionada por la escasez y se angustiaba y yo, si no tengo dinero me muero, y si no tengo dinero, entonces yo qué voy a hacer. Claro, en la niñez vivió, en unos momentos de niñez vivió situaciones muy fuertes, pero ya se convirtió en una obsesión y resulta que eso no lo dejaba vivir, eso no lo dejaba vivir porque él tenía el miedo, lo llevaba a vivir todos los días con miedo, entonces no disfrutaba la vida, no disfrutaba nada y trabajaba y trabajaba y trabajaba para que el dinero no se le acabara. Entonces ahí, en ese punto, le hablaron, a ver si más yo recuerdo esta lectura, le hablaron de por qué, ya, de por qué era la razón de su escasez y le dijeron unas cosas tan concretas que yo misma digo, wow, qué lindo. Y es algo de verdad, vivan la experiencia de una lectura, la preparación, mi preparación, o sea, yo cómo me preparo, eh, pues yo no consumo carnes rojas y no consumo carnes rojas no porque haya entrado a este proceso espiritual, porque yo entré a este proceso espiritual y seguí comiendo carnes rojas, sino que es lo que pasa. Cuando yo empecé el proceso, seguí haciéndolo, pero mi dogma personal es que cuando sientas hacer algo, y va para los registros acásicos, cuando tú sientas hacer algo de corazón, cuando resuenes en tu ser, cuando resuenes en tu ser, hacer algo aquí, tu corazón, hazlo. No hagas las cosas porque, ay, sí, tengo que hacerlo porque es que está de moda, porque voy a consultar a los ángeles porque todo el mundo va. No. Cuando sientas en tu corazón hacerlo, y eso de los registros acásicos es igual. Es un proceso tan sutil, tan delicado, tan hermoso, tan bello, que la verdad es para personas que sienten ese llamado de hacer la lectura. ¿Sí? Entonces, esa es la súper recomendación
que les hago también y entonces va mi historia y entonces yo me preparo antes y antes me están mostrando, estoy con la persona, como sintiendo su energía de la persona y sintiendo la energía de los registros y es algo bacanísimo, súper chévere, bacanísimo, súper, súper chévere, de verdad, que desen la oportunidad de hacerse en la lectura. La primera lectura que se hace son preguntas de preguntas y respuestas, ¿sí? Con esta lectura se le abre la clarividencia, es decir, a mí me da miedo los muertos y yo no quisiera ver nada raro. A ver, mi querida, muchas veces lo que a uno le da miedo es porque, digamos que está huyendo del don, y lo digo por una persona, ya es una amiga de muchos años, de muchos años. Entonces, ella se le aparecían seres no, personas, digamos, así, veía una niña, un niño, un señor, y ella vivía desesperada. Yo no quiero tener eso, a mí no quiero que se me vuelvan a aparecer, yo me estoy enloqueciendo, y me llamaba, me decía, mira lo que me pasó, y se ponía a llorar, y a lo último estos desgraciados, y decía groserías, y decía de todo, y yo le decía, mira, por más que lo edites, es un don. Entonces, ya lo último, después de muchos años, dijo, se me apareció, mire, me fui para otro país y se me apareció en el supermercado un viejo, todo así, canoso, y llorando y brava. Entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué? Si no quieres tener ese don, porque tienes un don, entonces di que no, que lo rechazas, que no lo quieres, que chao. Y eso mismo le pasó, pero resulta que después de eso ha vivido muchas situaciones fuertes en su vida. Entonces, hay personas que quieren tener ese tipo de clarividencia y quieren ver, pero resulta que lo rechazan y otras que sí lo quieren ver, entonces no llega, ¿sí? Yo tengo, digamos, el don de clariaudiencia, más clariaudiencia. A veces veo, pero más de oír, de escuchar, ¿sí? Entonces, es una experiencia muy bonita. La primera lectura que a ustedes se les recomiendo es hacer preguntas y respuestas. Y después pueden entrar más profundo en los registros, que es explorar toda esta parte de sanación, de sus ancestros, y es más objetiva, la lectura es más objetiva. Así que bueno, esta es como un pedacito de lo que es las lecturas de registros, como un resumen para que ustedes vayan entendiendo un poco más y no les dé miedo y lo que sientan en su corazón háganlo. Y algo muy importante que ayer me llegó una frase y una palabra que se me hace, bueno, es estás en las mejores manos. Estás en las mejores manos. ¿En cuáles manos estás? En las manos de Dios. Eso quería completarles ahorita porque llegó ese mensaje así tan lindo y tan hermoso y dije, wow, lo voy a compartir porque estamos en las mejores manos. Y si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por una situación conflictiva, si estás pasando por un momento fuerte, lo mejor que puedes tener es que estás en las mejores manos, estás en las manos de Dios. Así que eso es mi super recomendación es que accedan a sentir su alma, trabajen para sentir su alma, vivan para estar conectados con ustedes mismos, porque o enseñanza grande que también me ha enseñado la vida y es que indaguen en lo profundo de su corazón, busquen las respuestas en su corazón, busquen las respuestas en su alma, en su ser. ¿Y cómo empiezan a escuchar la voz del alma? La voz del alma la comienzan a escuchar trabajando en ustedes, en su mundo interior. Yo he creado el método, he creado el método DMI que se llama Despierta tu Mundo Interior y es un proceso muy lindo porque fue precisamente justo en el momento cuando empiezo a abrir registros acásicos que me llega toda la información de cómo lo tenía que hacer, de qué tenía que hacer. Así que la invitación es muy grande también para que ustedes, si resuenan con su corazón,
hay personas que comienzan haciendo una lectura de registros y por ahí empieza como su camino espiritual, como su camino del alma. Empiezan a conectar, a darse cuenta, a armar sus rompecabezas, a darse cuenta de dónde están las situaciones. Sí, frase, ¿estás en las mejores manos? Sí, total, total. Muy súper confiada de que estamos en las mejores manos, pero ¿saben qué? Hay veces que hay frases, hay muchas frases. Hoy en día hay frases por todos lados. Todos los coaches, todas las personas tienen frases o tienen un minuto de una reflexión. Pero hay algo muy importante y es el discernimiento. Discierne muy bien a dónde vas, qué es lo que haces en tu parte espiritual. Porque sí, hay palabras que de dientes para afuera, como decimos acá en mi país, de dientes para afuera se escuchan muy bien, pero realmente es algo que se vive y que se hace, y yo me he llevado sorpresas muy grandes este año en ese sentido, y enseñanzas y aprendizajes. Así que confía en la voz de tu alma, confía en la voz de tu corazón. Por más mental que una persona sea, por más intelectual, algo fluye. Por más ateo que sea, el ateo tiene que creer en él, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante también que lo tengan en claro. Y bueno, yo no sé, ya es suficiente, creo, para compartir con ustedes este momento. Les deseo lo mejor. Voy a seguir haciendo muchos en vivos para que estén pendientes, muchos live, de pronto les llega alguna información, algo bonito. Les agradezco compartir esta red, es compartir Instagram, compartir Facebook, y quiero dar a conocer el método, y de eso vamos a hablar. Voy a hablar muchísimo este año para que ustedes vayan sintiendo esa energía y sintiendo esa vibración. Trabaja en ti, por favor, escucha la voz de tu corazón, primero que todo, siente tu corazón, comienza a despertar las neuronas de tu corazón, ¿ok? Un abrazo de luz gigante para todos, un saludo súper especial y namaste, namaste.